students. I don't know if this was cut, so hello again, students. After correcting the homework, what I wanted you to do was to go to your workbook and practice with the confusing verbs that we saw last day. This should be in the workbook here. Exactly. It is my page 57, but it should be, according to my notes, your page 125 in the workbook. I didn't tell you to do these exercises on Monday because on Monday we had seen the confusing verbs for the first time, and I think spaced repetition, repetición espaciada o repetición separada en el tiempo, is better for you to try to learn how to use these verbs. So I think it was quite a good idea. You are going to do the exercises. I am not going to do anything here, but I think it's a good idea to practice a bit of the pronunciation. So let's have a look at it. Let's have a look at it. At it, remember, t. So complete the sentences with the verb from the list. She is carrying a coat because, well, lo que cargas, this is a bit like in Spanish, lo que cargas es carry y lo que llevas puesto es wear. Like jewelry, las joyas, the glasses, you're wearing glasses, or at least you have your glasses on, you put on your glasses, porque si yo cargara las gafas, if I were carrying my glasses, if I were carrying my glasses, I would be like carrying them. So earn, remember, normally you earn money, or also you can earn respect. That's how it works. Earn es ganar, pero para dinero, para respeto y para cosas que normalmente se supone que requieren un esfuerzo. Por ejemplo, el dinero que ganas en la lotería, you don't earn it. If you win the lottery, you win the lottery, you don't earn it. So earn se usa pues eso, para el dinero, para el esfuerzo. Para el dinero ganado de algunas otras formas, pues está, si lo ganas por suerte es win, like in the lottery, or maybe you win money at the casino. And you could also talk about make money, hacer dinero, que tendría un significado un poco distinto. But yes, for your salary, for your hard work, you earn money and you can also earn respect. Para hablar de ganarse el respeto también se usa earn. So found is the past simple of find, encontrar. Heard is the past simple of hear, the physical activity. Listened to is the past simple of, well, it could be also the past participle. I'm going to suppose it's the past simple of to listen, which is hearing, paying attention. Listen es lo que hoy en día se llama escucha activa. La escucha activa, que es como cuando prestas atención. Bueno, es que la escucha siempre es activa. Lo que es pasivo es el oír, no el escuchar. So to look at, which is look at something, paying attention. Normally you look at paintings in museums, you look at photographs. Yes, it's normally paying attention at something that is still, at something that is not moving. Normalmente se usa el look at para mirar prestando atención, o sea, mirar de forma activa, que no es solamente ver, que es la capacidad física, sino para mirar de forma activa a cosas que están quietas, como las fotografías o los paisajes o los cuadros, esculturas y obras de arte en museos. Si estamos viendo una obra de teatro o una película, if we are watching a play, a film or movie or a TV series, then it's watch. Wear and win. Win, ganar en el sentido de suerte o de partidos de fútbol, as compared to earn. Win sí que es verdad que también se usa para ganar en deportes o partidas, de lo que sea. Un match puede ser un partido de tenis, de fútbol, pero también en algunos casos puede ser podría ser un torneo de videojuego, pero una partida, un juego, a game, you also win or lose. Okay? So
I just want you to do this carefully, paying attention to the pictures and to the meanings. Solo quiero que lo hagáis cuidadosamente, con atención, prestando atención a los significados y a las imágenes. I'm sorry, you can't get out. Sorry, the cat wants to get out now and she can't. Give me a second here. Complete the sentences with the bold verbs in the correct sense. Pues terminad las frases con los verbos en negrita en el tiempo verbal correcto. You look very smart in that suit. In fact, you look like a businessman. The important thing here is to pay attention to the context and use the verb in the correct tense. Hay que usar el verbo en el tiempo correcto, en el tiempo verbal correcto. So pay attention, again, the correct tense. El que más me interesa que hagáis cuando terminéis todo, porque siempre hacen lo mismo. Primero los van poniendo cada vez más facilitos para que te acostumbres a usar el verbo o la parte de gramática que te están enseñando, y es al final cuando te piden ya que escribas frases largas, que tú mismo te expreses activamente en el idioma. Entonces el ejercicio que más me interesa es el B, pero no creo que lo podáis hacer muy bien sin hacer primero los anteriores. Entonces haced primero los anteriores y antes de hacer el D, corregid los anteriores. O sea, ahora vais a parar el vídeo, vais a hacer los ejercicios y antes de hacer el D vais a corregir este, ¿de acuerdo? So give me a second. Give me a second to open the door for the cat. And here we go again. So, recordad, hacedlo, parad ya el vídeo que vamos a corregir. So we're going. Yeah, he's looking at a picture. Sorry, I'm not even going to bother. She's looking at a picture and watching TV. She's looking for her keys and then she's found. She has found es she has found. Pues no era el pasado, era el past participle. She has found. Esta S, she's looking for, corresponde a un is, porque el tiempo verbal aquí es el present continuous. Y en she's found, el tiempo verbal es el present perfect. Ella ha encontrado. We have to be careful about this. He won a lot of matches. Ganó muchos. En este caso son peleas, porque es boxeo, pero boxing matches. Well, he wins a lot of matches. He earns a lot of money. We are waiting for them. We heard the ambulance. We listen to the radio. Oímos la ambulancia, es algo que sencillamente ocurrió porque se produjo una entrada de información en nuestro tímpano que a base de los nervios llegó al cerebro. Eso es oír, es la capacidad física. We listen to the radio, es activo, te pones a hacerlo. So, you look very smart in that suit. Tienes un aspecto muy serio, muy formal, en ese serio arreglado formal en ese traje. Bueno, tienes un aspecto muy serio, muy formal con ese traje, muy arreglado. En verdad, de hecho, es lo que es, in fact, de hecho, pareces un hombre de negocios. So, I lost my ticket and I had to buy another one, so I missed the train. Claro, porque lo que pierdes es lo que miseas es el tren, la posibilidad de entrar en ese tren o el vuelo. Pero si pierdes el billete, entonces estás perdiendo algo físico y eso es lose. So I lost my ticket and had to buy another one, so I missed the train. My son doesn't often tell lies, but if he does, he always says sorry. So, normalmente no cuenta mentiras, pero si lo hace, dice que lo siente o pide disculpas, which would be the case. I'm waiting for the bus. I hope it will come soon because it's raining. Exactly. Waiting for the bus. Está dejando que pase el tiempo hasta que llegue el autobús. Eso es esperar. Y espero, tengo la esperanza, tengo el deseo, tengo la ilusión de que venga pronto porque está lloviendo. Laura met Sam on a safari last summer, so she's known him for a year now. O sea, lo conoció por primera vez. Es que esto en español se hace complicado de explicar porque tenemos el verbo conocer para la primera vez que vemos a alguien y el verbo conocer para cuando lo conocemos de verdad y sabemos todo sobre esa persona. Entonces se hace complicado. Necesitaríamos nosotros un verbo especial. Tengo que releerme el diccionario a ver si tenemos alguno.
Laura met Sam on a fairy last summer, o sea, lo conoció por primera vez, así que le lleva conociendo, le conoce ya desde hace un año. So if you need to borrow some money, I can lend you £50. I can take you to the shopping center, but I can't bring you home. Te puedo llevar, pero no te puedo traer. Very much like Spanish. Very much like in Spanish. Llevar y traer, por suerte, es más o menos como en español. Básicamente dependen de dónde estás tú cuando hablas. Lo mismo que ir y venir. Si estoy en la escuela, he venido a la escuela. Pero si estoy en mi casa, he venido a mi casa. Entonces el concepto de venir y el concepto de traer son a ese respecto muy parecidos, porque básicamente dependen de dónde está el hablante. Complete the question with a verb from A or B in the correct tense. What will you do if there's nothing to watch on TV tonight? Well, there are many things to do, like correct homework. Have you ever learned something important and then found it? What was it? ¿Alguna vez have you ever alguna vez asked something important and then found it? ¿Alguna vez has algo importante y después lo has encontrado? ¿Qué era? So have you ever lost something important and then found it? What was it? That's interesting. I think it's a good idea if you ask and answer these questions. Si alguien se conecta online, y si no, espero que podáis hacerlo grabado, sería ideal practicar estas preguntas, porque incluyen mucho vocabulario y muchos tiempos verbales. How often do you old photos? Or old photos in American English, old photos, British English, old photos. How often do you look at old photos? What kind of music do you listen to? Have you ever won a prize? What for? Okay, now answer the question and see about you. Obviamente estas son las que tenéis que escribir, motivo por el cual os doy aquí las correcciones, para que cuando podáis hacer estas, las tengáis ya la práctica de ver cómo se usan bien los tiempos verbales. So, pronunciation homophones. Listen and tick the words that you hear. 8.2. 8b. Pronunciation. A. 1. I'm sorry, I don't know the answer. 2. What are you going to wear to the party? 3. The hotel has lovely views of the sea. 4. I wore my new dress to the party. 5. Promise you'll write to me. 6. Okay, I didn't know how to do it in here, but yes, the first person said wear. I don't know what I'm going to wear to the party. The second said that the hotel had a good view of the sea, que el hotel tenía una buena vista del mar. Let's listen to this again. 8b. Pronunciation. A. 1. I'm sorry, I don't know the answer. I don't know the answer. 2. What are you going to wear to the party? What are you going to wear to the party? So, obviously, this is not wear, it's where. Lo que están intentando es que, pese a que sean homófonos, averigüéis cuál es la palabra que se usa en la frase gracias al contexto. So that's the point of the exercise. Let's do it again. 3. The hotel has lovely views of the sea. The hotel has lovely views of the sea. So it has to be this one. So the second is where, llevar puesto. The third is sea, el mar. So it should be this. Yes. 4. I wore my new dress to the party. I wore my new dress to the party. Ha dicho my new dress to the party. Mi vestido nuevo a la fiesta, so obviously it's wore. Even if you don't get all of the sentence, even if you didn't understand the full sentence, it's pretty clear it's wore. Let's continue. So write and write. 5. Promise you'll write to me. That's difficult. Promise you write to me. Because ser honestos, tratar bien a alguien is to do right to someone or to be right with someone. So we have to listen to it again. The problem here is
you should be able to hear an L after you'll, and you cannot hear it. Ahí tendría que sonar una L del futuro con will y no está sonando. So, listen. Promise you'll write to me. Yeah. I wore my new dress to the party. Next one. 5. Promise you'll write to me. Promise you'll write to me. Prométeme que me escribirás, pero la L del will ha sonado muy poco. Promise you'll write to me. So, it should be, yeah, perfect. 6. Let's meet tomorrow and have a chat. Let's meet tomorrow and have a chat. Let's meet tomorrow and have a chat. This one should be clear. It's meet. Quedar. Vamos a quedar mañana y tener una charleta. Have a chat es lo que es. Bueno, ellos dicen tener una charleta, igual que dicen tener sexo, to have sex. Y eso, que por cierto en español lo han puesto a traducir directamente como tener sexo, que en español no significaba eso para nada. But doesn't matter. So, have a chat, vamos a quedar y vamos a charlar. To have a chat es tener una charla, que es pues estar de charleta, estar de charla. So, charlar. Let's meet and have a chat. Should be meat, of course, because meat is carne. So, meat is what you do not get at vegetarian restaurants. That's one. 7. I really need to lose some weight. So do I. I really need to lose some weight. Wait is a verb. La espera, lo que sería el sustantivo de la espera, es the waiting. So I really need to lose some weight. In this, lose some weight. Lose is the verb and some weight is the object. Es lo que realmente necesita perder. So obviously it has to be a noun. Está pidiendo un sustantivo y en este caso el sustantivo es weight. So I really need to lose some weight and so do I. I need to lose 10 kilos. Minimum. One. Let's see. 8. A table for one, please. A table for one, please. Yeah. So if it's a table that you're asking for, you are in a restaurant. So winning is not something that works here. So it's a table for one person. Okay. Now let's check them out. Listen again while you read the transcript. (8.2) 8b. Pronunciation. A. 1. I'm sorry, I don't know the answer. 2. What are you going to wear to the party? 3. The hotel has lovely views of the sea. 4. I wore my new dress to the party. 5. Promise you'll write to me. 6. Let's meet tomorrow and have a chat. Okay, if you went a bit crazy when you heard this promise you will write to me, it's okay, he didn't pronounce the L. O sea, detrás del you will write to me no se ha oído el will. Promise you write to me. Se ha oído una especie de pausa, un algo, pero no, la L no se ha oído. Entonces, es un caso en el que el contexto te tiene que dar lo que te falta, lo que no te está dando la pronunciación. Prométeme, porque es un imperativo, prométeme que escribir, o prométeme escribir. Ya, pues el contexto, promise you'll write to me, lo entiendes, but you really need the context. Pero hace falta y dependes mucho del contexto, motivo por el cual es por lo que hablo tanto siempre de ver series y películas con subtítulos en inglés, con subtítulos en español aunque sea, porque al final, incluso en palabras que tienen que pronunciarse, te acaban faltando datos, te acaban faltando sonidos, te acaban faltando fonemas, y la única forma de aprender a entenderlo todo es entrenar a tu cerebro a encontrar las piezas que faltan. ¿Cómo conseguimos esto? Escuchando mucho inglés al mismo tiempo que vemos los subtítulos para decir, ha dicho, yo he oído esto, pero querían decir tal cosa. Y entonces tú vas
creando redes neuronales en el cerebro que te enseñan a cerrar huecos, como el que dice, que es muy difícil, pero al final es una cuestión de práctica. Y es particularmente útil, a este respecto, lo que siempre recomiendo es practicar con cosas que te gusten, porque si no te gustan, por ejemplo, los documentales de naturaleza de David Attenborough, por bien que pronuncie, no vas a disfrutar. Lo ideal siempre es que para practicar esto, practiques con cosas que te interesan, que te gusta aprender. Si te gusta la cocina, con cocina. Si te gusta coser, con tutoriales de costura. Si te gustan las películas y las series, con películas y con series. Pero si tienes que estar con tus hijos y quieres entretenerlos y les gusta la Disney, pues ponle a ver la Disney con ellos. Y si a ellos les cuesta más trabajo con los subtítulos en español, aunque les compensa, porque especialmente Disney normalmente no tiene errores de traducción y los subtítulos son muy buenos, y si leen en español cuando los jóvenes empiezan a leer con subtítulos en español, casi siempre la mayoría al principio solía decirme que le costaba mucho trabajo seguir el ritmo, pero luego ¿qué pasa? Que aprenden a leer rápido. Si la fuente de subtítulos es buena, si no es algo por internet que está mal escrito con errores, sino que es de una buena fuente, y normalmente Disney a este respecto es muy seria, el alumno aprende a leer español y va practicando el oído inglés y aprende a leer más rápido. Entonces, vuelvo a referirme, podemos seguir practicando en clase, haciendo nuestras escuchas, etc., pero al final nada te libra de picar piedra, en el sentido de que para acabar entendiendo el inglés tienes que escuchar mucho y sabiendo lo que escuchas, o sea, escuchar con transcripción o escuchar con subtítulos, porque es la única forma de que tú asocies lo que estás oyendo a cómo se escribe. Que me repito como las morcillas, pero quiero recordarlo porque no es que sea imposible, sino que si intentas aprenderlo modo español o modo japonés, en que cómo se escribe es cómo se pronuncia, es muy difícil. Porque frases como esta, sobre todo cuando yo he estado donde estabais vosotros, cuando yo estaba aprendiendo, en la Academia de Inglés con Nativos, que estábamos los alumnos, a veces estábamos indignadísimos. O sea, promise you write to me. Y todos, la L no se ha oído, es que no se oye. Y es que es indignante, porque tú te estás estudiando tus verbos y tus contracciones, porque bueno, que no digas you will write to me, sino que lo contraigas y digas you'll. Venga, vale, yo me he estudiado la contracción, pero bueno, la contracción pronunciada, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo el practicar lo que buenamente puedas con lo que más te interese aprender, con lo que más te guste o lo que más te llame la atención. Let's continue. 7. I really need to lose some weight. Yeah, so do I, so do I. 8. A table for one, please. Okay, here at the end it says, listen and check your answers, and then listen again and repeat the words. No, that's not a good idea. Repetir las palabras es solamente si tienes que practicar una para recordarla bien, like talk, walk, could, o para pillar un sonido que te cuesta, como el talk o el remember. Pero en este caso prefiero que repitáis las frases completas. Eso sí, vosotros en el you'll write, decid la L. But I prefer you to practice with full sentences. Es mejor repetir frases completas si lo que haces es practicar pronunciación. Obviamente siempre es mejor improvisar hablando, pero si lo que estás practicando es pronunciación, la frase completa y la entonación ayudan bastante. Okay? So, this is the exercise I wanted you to do today. Este era el ejercicio del workbook que quería que hicierais hoy para la clase. Está aquí en el... Y lo hemos visto en vídeo porque quiero que cuando hagáis las respuestas sobre vosotros mismos, que es el ejercicio de escritura, no hace falta que escribáis mucho, sino que, pues eso, 5 frases, un párrafo, que cuando vosotros uséis estos verbos, podáis usarlos pues habiendo visto cómo se usan bien, porque entiendo que es mejor que corrijamos primero estos ejercicios para que a la hora de hacer vosotros el ejercicio de ya sepáis qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Okay? I think the next point of the class should be the pronunciation reading aloud in the next one. La última clase fue mucho de escuchar
y de ver contexto. Y en este caso, y nos dejamos aquí la pronunciation. Listen to the last 4 lines of part 2. What tells the speakers where to pause, in what way to say the dialogue. ¿Qué le dice a los hablantes? Where to pause, ¿dónde parar? ¿Dónde hacer una pausa? In what way to say the dialogue, ¿de qué forma decir el diálogo? Sin darle al play. Vivienne said hardly angrily. Salvo las excepciones de adjetivos que os he comentado que terminan en li, pero son adjetivos y no adverbios, que son, si no recuerdo mal, lovely, encantador, encantadora, que causa amor, básicamente. O sea, que es... Sí, que te causa amarlo. Eso es lo que es algo encantador, encantadora. Lovely, likely, probable, unlikely, y algunas cuantas excepciones. Estos son adjetivos. Y es importante recordar que son adjetivos porque son excepciones. Casi todo lo demás que termina en li, con un adjetivo delante, es un adverbio que termina en mente. O sea, angry, enfadado, angrily, con enfado, enfadadamente, pues con enfado. So, hardly asked angrily. Este hombre preguntó con enfado. Preguntó, podríamos decirlo que estaba molesto. So, you didn't answer my last letter. It took me a week to find your new address. Why didn't you answer me? You know I was waiting to see you and hear from you. So, let's listen to the last 4 lines. 8.20. Vivian, said Hartley, masterfully, you must be mine. Vivian looked him in the eye. Do you think, for one moment, She said calmly, that I could come to your home while Eloise is there? Okay, my mistake. I used the wrong 4 lines. He usado las últimas 4 líneas equivocadas, pero volvemos a lo mismo. En vez de angrily, hablan de, recordemos, master es o bien el amo de una casa de los esclavos, que si fuera la ama o la señora sería mistress, ¿okay? Entonces, master, pero también es un maestro, como un maestro de artes marciales, o un maestro escultor, o un maestro vidriero, alguien que sabe más que nadie, o más que casi nadie, o es un experto total en su área de conocimiento. Entonces, masterful, pues es que sabe mucho, y entonces masterfully es o con gran conocimiento, o en este caso, dando órdenes como si fuera un esclavo. So, he said it masterfully, y además el actor lo ha llevado muy bien. Vivienne, you must be mine. So, give me a second here. Vivienne said it masterfully in a dominant way. O sea, preguntó de modo dominante. You must be mine. Tenemos la respuesta B. La manera, el modo en el que se dice el diálogo, nos lo dan con los adverbios. Angrily, con enfado. Masterfully, de modo dominantemente. Where to pause, pues nos lo dan las comas. The ellipses, los puntos suspensivos, en inglés, are ellipses. Like this. Una cosa que usan mucho para mostrar también interrupción, nosotros usamos los puntos suspensivos cuando la gente dice, bueno, y como que te quedas en suspense. Ellos tienen una cosa que no es el guión, es la raya, que es como un guión pero el doble de largo, y eso marca una interrupción, que han interrumpido a la persona cuando estaba hablando. Les comento, es como el guión, pero es más largo. And reading aloud. Reading stories or poems aloud gives you the opportunity to focus on pronunciation, especially sentence rhythm, because we're talking about sorry here.
Focus. Focus. Focus, focus. Ok, focus means concentrarse en. También es enfocar, porque si os dais cuenta lo que hace un foco es concentrar una imagen. Cuando tú mueves un foco, haces zoom, concentras la imagen en un punto. Entonces ellos utilizan enfocar como símbolo como sinónimo de concentrar o concentrarse, y focus como sinónimo de concentration. Puedes usar las dos cosas, to concentrate, concentration, or to focus, focus. Focus. Ok. Reading aloud, leer en voz alta, te da la oportunidad de centrarte o concentrarte en la pronunciación, de centrarte en la pronunciación, especialmente el ritmo de la oración, y se recomienda bastante. Todo lo que sea práctica es bueno. So now, listen and repeat the names from the story. 8.21 Hartley. The Montgomerys. Vivian. Eloise. Well, there is little to say about this, save for one exception. You cannot know how a name is pronounced unless they tell you first. No sabes en inglés cómo se pronuncia un nombre a no ser que te lo digan antes, porque además varían dependiendo de si el nombre es latino o si el nombre es inglés. Laura es Laura, pero una persona latina va a decir Laura, no Laura. Carolina Herrera en inglés se pronuncia Carolina Herrera y aquí es Carolina Herrera. Entonces, ¿cómo se pronuncia un nombre? No lo sabemos hasta que nos lo digan. Normalmente John Smith va a ser John Smith casi siempre, pero que si surge un nombre raro o un apellido que nunca habéis oído y no sabéis cómo se pronuncia, ningún problema, que os corrijan y disculpen, no sabía cómo se pronunciaba. Y de hecho es muy común cuando la gente se presenta y dice su nombre y sus apellidos que le pidan que se deletree el nombre y apellido. How do you spell that? ¿Por qué? Pues porque solamente oyéndolo no sabes cómo se escribe y solamente leyéndolo tampoco sabes cómo se pronuncia. Así que es un problema que obviamente tenemos nosotros, pero los nativos también tienen, porque el idioma no tiene una pronunciación fija. Y como además, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha inmigración y hay mucha gente con nombres pues, que son completamente distintos de otros idiomas, tampoco puedes tener una pronunciación fija porque los nombres, si el nombre es alemán, igual tiene la misma raíz latina, Kathleen, que Catalina, y se pronuncia distinto. Exercise C. Practice readings aloud with a partner. Te comenta que practiques leyendo en voz alta con un compañero. Como si podéis llamaros o hacer videollamada o conectaros aquí, pues lo practicáis con un compañero, pero si no se puede, que no siempre se puede, es ideal que practiquéis leyendo en voz alta. Es una forma también de intentar superar un poco la timidez, superar el miedo y dar un poco de clase de interpretación. Las clases de interpretación y el soltarse ayuda, o incluso el cantar, si os gusta cantar, ayuda a practicar la pronunciación y la entonación. De nuevo, siempre digo lo mismo, lo ideal siempre hay que practicar un poco, hay que practicar hablando y expresándose, pero lo ideal siempre es practicar con lo que más te guste. Y aprovechando que hemos terminado este ejercicio y que me están llevando al timbre, so using the fact that now that someone's knocking on the door, I'm going to stop here and I will see you in the next video.